El peso del silencio. El olor a serrín tiene memoria. Se instala en la ropa, en el cabello, en los pliegues de las manos y con el tiempo deja de ser un olor para convertirse en una identidad. Julián Restrepo lo sabía mejor que nadie. Durante años, ese aroma había sido su carta de presentación ante el mundo pequeño, ruidoso y sin horizonte de una distribuidora de materiales de construcción en la periferia de la ciudad. Tenía 28 años y su cuerpo contaba una historia que él nunca había elegido narrar. Las manos gruesas, con nudillos oscurecidos y uñas que jamás terminaban de estar del todo limpias. La espalda levemente encorvada de quien ha aprendido a anticipar el peso antes de que llegue. Los ojos con esa expresión particular que adquieren los hombres que se levantan antes del amanecer, no por vocación, sino por necesidad. Una expresión a medio camino entre la fatiga y la resignación, como un fuego que ya no calienta pero todavía humea. Su jornada comenzaba a las 4:30 de la madrugada. El frío metálico de los galpones antes del alba tiene una cualidad peculiar. No es solo temperatura, es una filosofía. Te dice, sin palabras, que el mundo fue construido para que algunos sufran el frío y otros lo vean desde una ventana con calefacción. Julián cargaba bultos de cemento, inventariaba materiales, despachaba pedidos y supervisaba cargas. Era el primero en llegar y el último en marcharse, con una puntualidad y una entrega que cualquier empresa habría premiado con un ascenso. La suya lo premiaba con una palmada en la espalda y el mismo sobre de siempre el día de pago. Ese sobre era el resumen brutal de su realidad. Alcanzaba para un alquiler en un barrio ruidoso donde los vecinos peleaban por las noches y los perros ladraban hasta el amanecer. Alcanzaba para una dieta de lo más básico: arroz, lentejas, algún pollo al final de la semana si el mes había sido bueno. No alcanzaba para ahorrar. No alcanzaba para soñar con algo distinto, apenas alcanzaba para sobrevivir hasta el próximo sobre. Lo que más atormentaba a Julián no era la pobreza en sí, sino su permanencia. Miraba a su alrededor y veía hombres de 40, de 50 años, con las mismas manos que él, el mismo cansancio en la mirada, la misma conversación sobre el fútbol del fin de semana para no hablar de lo que de verdad les pesaba. Hombres que un día también fueron jóvenes y creyeron que el esfuerzo tendría recompensa. Hombres que el sistema había convencido de que el sacrificio físico era la única moneda de cambio que un hombre como ellos podía ofrecer. Fue entonces cuando nació el miedo. No el miedo agudo de un peligro inmediato, sino ese otro miedo más sordo y más profundo. El miedo de estar viviendo ya el final de su historia sin haberla comenzado. El hombre del maletín. Fue un jueves de julio, bajo un sol que convertía el asfalto en pasta blanda, cuando la vida le envió la primera señal. Julián descargaba un camión de bultos de cemento cuando vio llegar a un hombre que no encajaba en el paisaje de la distribuidora. No llevaba overol ni botas con punta de acero. Vestía una camisa blanca impecable, pantalón oscuro bien planchado y portaba un maletín de cuero desgastado pero con dignidad. El tipo de maletín que ha hecho muchos viajes y tiene historia. El hombre entró directamente a la oficina del dueño. A través del vidrio sucio de la ventana, Julián lo vio gesticular, reír, mostrar papeles. 30 minutos después, el visitante salió con el apretón de manos más cálido que Julián había visto jamás darle a alguien su jefe, un hombre que normalmente trataba a sus empleados con la misma calidez que a una factura vencida. Julián se enteró más tarde, de manera indirecta, que ese hombre era un representante de ventas de una marca de aditivos para construcción, que en esa media hora había cerrado un pedido que representaba más dinero del que Julián ganaría en 6 meses de cargar bultos bajo el sol. Esa imagen se quedó fija en su mente con la precisión de una quemadura. No era envidia exactamente, era algo más complejo y más incómodo. Era la comprensión de que existían reglas del juego que nadie le había enseñado. El mundo pagaba una fortuna por una conversación y casi nada por el sudor. ¿Por qué? ¿Qué sabía ese hombre que él no sabía? ¿Qué llevaba en ese maletín, además de catálogos? Esa noche, sentado en el borde de su cama, Julián se miró las manos durante un largo rato. Eran manos honestas, manos que nunca habían robado, que nunca habían traicionado a nadie. Pero comprendió, con una claridad que dolía, que si seguía usando únicamente esas manos, su techo ya estaba escrito. Decidió que quería aprender a usar también su mente y su voz. No sabía por dónde empezar, pero había tomado una decisión. Y en la vida de Julián, las decisiones siempre costaban algo. El primer rechazo, la torpeza cuando viene del corazón, tiene cierta nobleza. Julián fue a hablar con su jefe un lunes por la mañana antes de que llegaran los camiones. Le dijo que quería una oportunidad en el área de ventas, que era trabajador, que conocía los productos, que podía aprender. Lo dijo con esa sinceridad un poco rígida de quien no sabe venderse porque nunca lo ha necesitado. El dueño soltó una carcajada que resonó en el galpón vacío como una piedra en un pozo.
Le dijo que se mirara al espejo, que él era un hombre de carga, no un hombre de oficina, que no perdiera el tiempo soñando con cosas que no eran para él. Julián volvió sus bultos sin decir una palabra. Ese rechazo fue diferente a todos los anteriores. El cansancio físico, el frío, la monotonía, todo eso había aprendido a tolerarlo. Pero que alguien con autoridad sobre su vida le dijera con esa tranquilidad aplastante que él tenía un techo y que ese techo era bajo, eso encendió en él algo que no sabía que existía. Una rebeldía callada, sin gestos grandiosos, pero absolutamente firme. Empezó a observar. Cada vez que llegaba un vendedor a la distribuidora, Julián encontraba una excusa para estar cerca. Escuchaba cómo saludaban, con qué naturalidad rompían el hielo, cómo presentaban sus productos no como objetos, sino como soluciones. Sobre todo, observaba cómo manejaban el rechazo, cómo un no los destruía, sino que los hacía ajustar el ángulo. Con los pocos ahorros que tenía compró 2 libros usados en una feria de segunda mano, uno sobre psicología de la persuasión y otro sobre comunicación efectiva. Los leía de noche, con una linterna para no gastar más electricidad de la necesaria, subrayando frases con un bolígrafo que ya casi no tenía tinta. Descubrió algo que le pareció revolucionario. La venta no era hablar, era escuchar. No era convencer, era comprender. El vendedor que habla demasiado pierde la venta. El que sabe callar en el momento preciso, la cierra. Y el desierto. Renunciar a un trabajo seguro cuando no tienes nada es uno de los actos de fe más brutales que existe. Julián lo hizo un martes, sin drama, dejando el overol doblado sobre su casillero. Sus compañeros de la bodega le dijeron que estaba loco, que se moriría de hambre, que los filtros de agua nadie los compraba puerta a puerta. Uno de ellos, con esa crueldad involuntaria de quien cree que está siendo realista, le dijo que volvería arrastrándose antes de un mes. No volvió arrastrándose, pero el primer mes fue una inmersión en la humillación sistemática. Recorría barrios enteros bajo el sol o la lluvia, cargando un equipo de demostración que pesaba más de lo que parecía. Tocaba puertas y recibía de todo: insultos, portazos, silencios, miradas de lástima. En el mejor de los casos, un no pronunciado antes de que pudiera terminar su primera frase. Su timidez, que en la bodega era una virtud porque nadie esperaba que un hombre de carga tuviera conversación, se convertía aquí en un muro de piedra. Tartamudeaba, sudaba en exceso. Su lenguaje corporal gritaba desesperación con tanta claridad que la gente lo sentía desde el otro lado de la puerta. Al final del primer mes, no había vendido ni un solo filtro. Debía la renta. Su nevera estaba vacía de una manera particular, esa manera en que la nevera vacía deja de ser un electrodoméstico y se convierte en una acusación. La presión en su pecho era tan constante que a veces, al despertar de madrugada, tardaba unos segundos en recordar por qué su cuerpo estaba en estado de alerta. No hubo milagro. Hubo una tarde en que, tras ser expulsado de un edificio por el guardia de seguridad porque alguien había llamado para quejarse de un vendedor insistente, Julián se sentó en el bordillo de la acera y se quedó inmóvil durante varios minutos. Tenía hambre. No el hambre de quien se ha saltado el almuerzo, sino el hambre que hace doler la cabeza y hace que todo parezca al mismo tiempo muy urgente y completamente inútil. Pensó en volver a la bodega. Luego recordó al hombre del maletín, recordó su forma de caminar y se dio cuenta de algo que ninguno de sus libros le había dicho con esa claridad. Estaba vendiendo desde su propia necesidad, no desde la necesidad del otro. No estaba ofreciendo una solución. Estaba pidiendo que le compraran para poder pagar el alquiler. La gente lo sentía. Nadie quiere comprarle nada a alguien desesperado. La primera venta. Esa noche, Julián tomó una decisión radical: tirar el guión que la empresa le había dado. Ese guión rígido, artificial, que sonaba exactamente como lo que era. Palabras de otra persona dichas por una boca que no las había pensado. Decidió observar antes de tocar. Si veía juguetes en el jardín, hablaría de la salud de los niños. Si veía plantas bien cuidadas, hablaría de la tranquilidad de no cargar botellones. Si veía a una persona mayor, hablaría de la comodidad, del ahorro de tiempo, de tener una menos preocupación en la vida. Trataría cada puerta no como un objetivo de ventas, sino como una historia que él todavía no conocía. La primera venta llegó un martes gris que olía a lluvia inminente. Era una mujer joven, visiblemente agotada, con un bebé en brazos y 2 bolsas del supermercado que estaban a punto de romperse. Julián no intentó venderle nada, simplemente le sostuvo una de las bolsas mientras ella buscaba las llaves. Hablaron un momento sobre lo difícil que era hacer todo al mismo tiempo con un niño pequeño. Julián escuchó de verdad, sin calcular su próximo argumento. Solo después de 10 minutos de conversación genuina mencionó, casi de pasada, cómo el filtro le ahorraría tiempo y esfuerzo. La mujer compró,
No compró el filtro, compró la confianza en el hombre que le había escuchado. Esa pequeña comisión no lo hizo rico. Apenas le sirvió para pagar una parte de lo adeudado y comprarse algo de comer que no fuera lo más barato del mercado. Pero algo había cambiado en su interior, algo más valioso que el dinero. Había comprobado que el método funcionaba, que la empatía no era una debilidad, sino la herramienta más afilada que existía en el arte de vender. El suelo que se abre. Durante el año siguiente, Julián progresó con la lentitud de un árbol que crece en tierra pedregosa. Nada espectacular. No hubo un mes de ventas récord que lo pusiera en el radar de sus superiores. Hubo un aprendizaje lento y constante, hecho de pequeños ajustes, de puertas que se abrían un poco más, de conversaciones que terminaban en apretones de manos en lugar de en portazos. Aprendió que el rechazo no era personal, que la persona al otro lado de la puerta no lo rechazaba a él, sino a una versión de lo que pensaba que era él, y que esa versión podía cambiarse con las palabras correctas, con el tono correcto, con el silencio correcto. Entonces, la empresa de filtros de agua quebró. No fue un proceso lento, fue de la noche a la mañana, con una carta en el correo y las puertas de la oficina cerradas con cadena. Julián se quedó con comisiones sin cobrar. Y, de nuevo, con la necesidad acuciante de encontrar un ingreso inmediato. Regresó a los trabajos temporales de carga. Era un retroceso aparente que por dentro sentía como una herida. Pero mientras movía cajas en los muelles, algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era un hombre de carga que soñaba con ser vendedor. Era un vendedor que circunstancialmente estaba cargando cajas. La diferencia, invisible para cualquier observador externo, lo era todo para él. Practicaba con los camioneros, les vendía ideas, les proponía soluciones a los pequeños conflictos logísticos cotidianos, observaba sus reacciones y aprendía. Se dio cuenta de algo fundamental. La habilidad de vender no reside en un producto, ni en una oficina, ni en una tarjeta de presentación. Es una forma de relacionarse con el mundo que se lleva puesta como una segunda piel. La entrevista. Uno de los camioneros, un hombre llamado Don Efraín, que llevaba 20 años en los muelles y lo había visto todo, le habló de una vacante en una empresa de seguros. Buscaban gente con calle, le dijo, gente que supiera lo que era el trabajo duro y no se asustara ante un portazo. Julián fue a la entrevista con su camisa más limpia, una camisa que ya mostraba cierto cansancio en el cuello, pero que estaba planchada con esmero. El gerente de ventas era un hombre de unos 50 años, escéptico por profesión, que llevaba décadas contratando a licenciados en economía y ciencias empresariales. Cuando le preguntó a Julián por qué debería contratar a alguien sin título universitario ni experiencia en finanzas, Julián no recitó una respuesta preparada. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que él sabía lo que era vivir con miedo a que una enfermedad o un accidente lo arruinara todo. Le dijo que había pasado noches sin poder dormir pensando en cómo pagar el mes siguiente. Le dijo que por eso mismo, nadie mejor que él podría sentarse frente a una familia trabajadora y explicarle, de verdad, sin tecnicismos ni condescendencia, por qué necesitaban protegerse. Le vendió su propia historia de vulnerabilidad como si fuera su mayor activo, porque lo era. El gerente guardó silencio durante varios segundos. Había escuchado cientos de discursos brillantes de jóvenes con máster y corbata nueva, pero hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien que hablara desde la experiencia real del riesgo, no desde la teoría del riesgo. Le dio el trabajo, le advirtió que sería la etapa más difícil de su vida. No mentía. Vender lo invisible. Vender seguros es vender algo que el cliente espera no necesitar nunca. Es convencer a alguien de que pague mensualmente por una promesa de seguridad en un futuro incierto. Requiere una confianza que no se construye en una visita, sino en años de presencia constante, de llamadas que no buscan cerrar una venta, sino preguntar cómo está la familia. Julián volvió a las calles, pero el nivel de complejidad era distinto. Ahora necesitaba entender pólizas, cláusulas, tasas de interés, coberturas y exclusiones. Los sábados por la tarde se sentaba en la biblioteca pública, rodeado de estudiantes universitarios que a veces lo miraban con curiosidad, y leía sobre matemáticas financieras y legislación del seguro con la misma concentración con que años atrás había leído libros de psicología con una linterna. Hubo meses en que ganaba menos que en la bodega. La venta de seguros exige un ciclo de confianza muy largo, y Julián no tenía red de contactos. Empezaba de cero, llamando a puertas, construyendo relaciones desde la nada. Pero algo comenzó a suceder de manera gradual. Su forma de hablar, su autenticidad, su capacidad de escuchar sin interrumpir y de explicar sin condescender empezó a diferenciarlo.
La gente no lo veía como a un vendedor de seguros, lo veía como a alguien de su mundo que había encontrado una salida y estaba dispuesto a compartirla. Esa percepción valía más que cualquier técnica de cierre aprendida en un manual. Empezó a dar pequeñas charlas en asociaciones de trabajadores, en cooperativas, en juntas de vecinos. Hablaba de protección financiera con el lenguaje de quien conoce la precariedad desde adentro. Su audiencia lo escuchaba con una atención diferente a la que le prestaban a los asesores comerciales de traje brillante, porque Julián no les estaba explicando el riesgo, les estaba recordando algo que ellos ya sabían en los huesos. Y entonces, de nuevo, el sistema cambió las reglas del juego. Una reforma en la legislación de seguros recortó las comisiones de manera sustancial. Lo que había construido con tanto esfuerzo se redujo a la mitad en cuestión de semanas. Muchos de sus colegas se fueron a buscar empleos más estables. Julián se quedó solo en una oficina casi vacía, mirando por la ventana. Y Agums, el arquitecto, en ese silencio, Julián encontró una claridad nueva. Se dio cuenta de que había pasado años vendiendo los sueños de otros bajo las reglas de otros. El arte de vender le había enseñado a sobrevivir, pero para construir riqueza real necesitaba aplicar ese arte a su propia visión. El vendedor es el primer eslabón de la cadena de valor, pero el empresario es quien diseña la cadena. Empezó a ahorrar con una disciplina que rozaba lo monacal. Eliminó todo gasto que no fuera esencial. No salidas, no ropa nueva, no lujos de ningún tipo. Cada peso que sobraba iba a lo que él llamaba su fondo de libertad. Una reserva que no tocaría hasta que tuviera una oportunidad real de usarla como palanca. Pasaron 3 años más. 3 años de trabajo hormiga, invisible y constante. Julián tenía ahora 35 años y una base de clientes pequeña, pero extraordinariamente leal. No porque fuera el más barato, sino porque era el único que les decía la verdad. Incluso cuando esa verdad significaba recomendarles no hacer una compra que le habría dado comisión. Esa integridad, que al principio parecía una desventaja comercial, se convirtió con el tiempo en su mayor activo. La confianza, esa moneda que no aparece en ningún balance, pero que determina todo, empezó a acumularse. Un día, uno de sus clientes, un pequeño empresario de materiales de ferretería que había prosperado, siguiendo algunos de los consejos que Julián le daba más allá de los seguros, le propuso algo que cambiaría su vida: ser socio minoritario de una nueva línea de productos de ferretería. No como empleado, como socio. Significaba poner todos sus ahorros en riesgo. Significaba volver a la incertidumbre total. Julián pasó una semana sin dormir bien, debatiéndose entre el miedo al fracaso y el miedo mayor a no intentarlo. Al final, eligió lo segundo. X. Construir la cadena. Los primeros 18 meses de la nueva empresa fueron los más exigentes de su vida. No había comparación posible con las dificultades anteriores, no porque fueran físicamente más duras, sino porque ahora la responsabilidad era multidimensional. Si fracasaba, no solo él caería con él el proyecto entero y los ahorros de toda su vida. Su jornada comenzaba antes del amanecer, revisando costos y rutas de distribución, y terminaba pasada la medianoche, respondiendo correos a proveedores en otras zonas horarias. Aprendió que vender a un cliente es complicado. Vender una estructura de negocio es un orden de magnitud más difícil. Había que convencer a los bancos de que el proyecto era viable, a los transportistas de que la logística era confiable, a los distribuidores de que había espacio para una marca nueva en estanterías dominadas por gigantes con décadas de historia. Hubo una crisis que estuvo a punto de destruirlo todo. Un cargamento masivo de herramientas llegó con un defecto de fabricación. Era una inversión que representaba casi todo el capital operativo de la empresa. El socio mayoritario entró en pánico y habló de cerrar. Julián vio la situación de otra manera. Entendió que ese era el momento supremo de la venta. Tenía que venderle al proveedor extranjero la idea de que reparar el error era mejor negocio a largo plazo que ignorarlo. Y tenía que venderles a sus clientes la paciencia necesaria mientras resolvía el problema. Pasó 3 semanas durmiendo 4 horas por noche, negociando en horarios de otros continentes, apelando no a la amenaza, sino al valor de la relación a largo plazo. Al final, no solo logró que el proveedor reemplazara la mercancía, obtuvo un descuento exclusivo por las molestias causadas. Esa victoria callada no salió en ningún periódico, pero fue el verdadero cimiento sobre el que se construiría todo lo demás. Comprendió que la riqueza no se forja cuando todo va bien, sino en la forma en que uno gestiona el desastre. Exi, el arte de multiplicar, siempre había sido un lobo solitario, un artesano de la palabra que controlaba cada detalle de su interacción con el cliente. Pero para que la empresa creciera, necesitaba formar a otros vendedores, y eso resultó ser el desafío más frustrante que había enfrentado. Sus primeros 3 vendedores no tenían su hambre ni su capacidad de escucha. Al principio,
Julián los corregía constantemente, intervenía en sus llamadas, terminaba sus frases. El resultado era un equipo inseguro y un Julián agotado que hacía doble trabajo. Fue un domingo caminando por un parque cuando entendió su error. No podía buscar clones de sí mismo. Tenía que enseñarles una filosofía, no una técnica. Dejó de enseñarles tácticas de cierre y empezó a enseñarles a sentir empatía genuina por el pequeño ferretero que temía quedarse con inventario muerto, por el maestro de obra que necesitaba una herramienta confiable para cumplir su contrato. Cuando sus vendedores empezaron a ver a los clientes como seres humanos con problemas reales y no como metas mensuales, las ventas se dispararon. Por primera vez, el dinero empezaba a llegar sin que Julián tuviera que estar presente en cada apretón de manos. Comprendió lo que los libros llamaban apalancamiento, la capacidad de hacer que el conocimiento de uno trabaje a través de otros. Fue una sensación extraordinaria, pero también peligrosa. La comodidad, descubrió, es un veneno especialmente lento para quien ha nacido en la escasez. La disciplina financiera forjada en los años de café aguado y nevera vacía lo mantuvo a salvo de los excesos que arruinan a los nuevos ricos. Sabía que la riqueza es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo y que quitar un ladrillo de la base para comprar un lujo es una decisión que se paga cara y tarde. Traxxas, el punto de inflexión. Una fusión entre dos de las constructoras más grandes del país amenazó con dejarlos fuera del mercado. La nueva corporación prefería proveedores globales con capacidad para suministros masivos. Sus competidores respondieron bajando los precios hasta el límite de la rentabilidad, una estrategia que solo conduce a la desaparición lenta. Julián hizo lo contrario. En lugar de bajar los precios, aumentó la complejidad del servicio. Creó una división de consultoría técnica que acompañaba cada venta. No solo entregaban la herramienta, sino que capacitaban al equipo de obra para usarla correctamente y garantizaban mantenimiento inmediato cuando era necesario. Vendía certeza en un sector donde los problemas en obra cuestan fortunas. El socio mayoritario se negó rotundamente. Argumentó que el costo era inviable. La discusión derivó en una ruptura que llevó a Julián a tomar la decisión más arriesgada de su vida hasta ese momento, comprarle su parte al socio, endeudándose de nuevo hasta el cuello. Ahora era el único dueño de todo lo bueno y de toda la deuda. Llevó su propuesta a las oficinas de las grandes constructoras. Aprendió que a ese nivel, la venta ya no es sobre el producto, es sobre la gestión del riesgo. Los ejecutivos no compran herramientas, compran la seguridad de que sus proyectos no se van a detener por un problema de suministro. Compran tiempo, compran tranquilidad. Su historia en la bodega, que durante años había cargado con cierta vergüenza, se convirtió en su arma más poderosa. Cuando hablaba con los ingenieros de obra, ellos sentían que Julián sabía de lo que hablaba, porque él mismo había cargado bultos de cemento. Esa autenticidad era algo que ningún vendedor de multinacional podía comprar ni imitar. El contrato regional con una de las constructoras más importantes del país llegó después de 2 años de seguimiento silencioso, de pequeñas ayudas gratuitas, de estar presente cuando los proveedores de la competencia fallaban. El día que se firmó, Julián no fue a celebrarlo con champán, fue a su oficina. Cerró la puerta y lloró de alivio durante varios minutos. Era la primera vez en su vida adulta que sentía que el suelo era verdaderamente sólido bajo sus pies. 10 euros, el dinero que trabaja. Cuando los ingresos empezaron a contarse de otra manera, Julián descubrió que hacer dinero vendiendo y hacer que el dinero trabaje son 2 habilidades completamente distintas. La primera la había aprendido en la calle. La segunda requería una educación diferente. Estudió los mercados con la paciencia del agricultor, no con la avaricia del especulador. Diversificó en bienes raíces comerciales y en fondos que generaban dividendos constantes. Aprendió que la riqueza real no se mide en el tamaño del ingreso, sino en la velocidad a la que el capital crece sin requerir esfuerzo físico. Aprendió a distinguir los activos que te liberan de los pasivos que te encadenan disfrazados de lujo. El éxito trajo consigo una forma de dureza para la que no estaba preparado: el aislamiento y las preguntas de propósito. ¿Para qué seguir si ya tenía suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida? La respuesta llegó en una tarde de lluvia, visitando una de sus bodegas, cuando vio en los ojos de un operario joven el mismo brillo apagado que él había tenido a los 28 años. Comprendió que su arte de vender debía transformarse en un arte de educar. Creó una academia interna para sus empleados. No solo enseñaba a vender, enseñaba finanzas personales, gestión del tiempo, mentalidad de abundancia. Quería que ellos también rompieran el ciclo. Descubrió que la mayor satisfacción que puede dar el dinero no es el consumo, sino la capacidad de cambiar la trayectoria de otra persona con una idea, con un aprendizaje, con el simple hecho de contarle cómo funciona el juego. ¡Qué Kudem! La guerra del gigante.
Una corporación transnacional con un capital que hacía ver a su empresa como un negocio de barrio inició una maniobra de adquisición agresiva. No buscaban una alianza. Buscaban absorber su tecnología, su red de distribución y, una vez hecho eso, desmantelar la cultura organizacional que Julián había construido durante una década. Le ofrecieron una suma de 9 cifras. Era la oportunidad de asegurar el futuro de su familia por varias generaciones. Sus colaboradores más cercanos le rogaban que aceptara. Julián rechazó la oferta, no por arrogancia, sino porque comprendía que lo que él había construido no era únicamente un activo financiero. Era una forma de hacer negocios basada en la confianza, en la verdad dicha incluso cuando duele, en el servicio genuino. Eso no sobreviviría en la burocracia sin alma de un gigante global. La multinacional respondió a su rechazo con una guerra de presiones. Utilizó su poder para influir en los proveedores de Julián, presionó sobre los márgenes y lanzó campañas agresivas de precios en sus territorios. Julián volvió a contar monedas para el transporte, pero entonces hizo algo que sus competidores nunca habrían considerado. Volvió personalmente a visitar a sus clientes más antiguos. No como el gran empresario exitoso, como el mismo hombre que años atrás les había explicado para qué servía cada producto. Les dijo la verdad sobre lo que estaba pasando. Les habló no de descuentos, sino de lealtad, de lo que significaba sostener una empresa local frente a la presión de un gigante que mañana podría abandonar el mercado si no le resultaba suficientemente rentable. Sus clientes se quedaron. No porque fuera más barato, porque confiaban en él. Y la confianza, Julián lo sabía desde siempre, es la única ventaja competitiva que no se puede copiar. La multinacional, al ver que la lealtad de su red de distribución era inamovible, retiró su ofensiva y buscó otros mercados. La empresa de Julián salió de esa crisis con una valoración que triplicaba la oferta inicial de compra. XV. La venta más difícil. La nueva tecnología de impresión tridimensional para la construcción empezó a amenazar el modelo de ferretería tradicional. Los materiales convencionales comenzaban a quedar obsoletos frente a componentes fabricados directamente en obra. Julián tenía 40 años y todo lo que había construido podía volverse irrelevante en menos de una década. Podría haberse retirado. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente hasta el final de sus días. Decidió que no lucharía contra la tecnología. Se convertiría en su principal distribuidor. Vendió propiedades, liquidó inversiones, volvió a un estado de liquidez ajustada que recordaba sus años de mayor precariedad. Muchos lo llamaron suicida. Julián sabía algo que ellos no veían. La tecnología cambia. La necesidad humana de confiar en alguien antes de hacer una inversión importante no cambia nunca. Tuvo que aprender sobre software, robótica y nuevos materiales desde cero. Se sintió de nuevo como el joven que leía libros con linterna en la bodega. Pero esta vez sabía que esa sensación de principiante no era una debilidad, era el antídoto contra la complacencia. La transición fue exitosa, aunque no sin sacrificios. Una crisis de salud lo obligó a detenerse durante meses. El estrés acumulado de décadas de lucha pasó factura. En el retiro forzado encontró una lección que ningún libro de negocios le había enseñado. Había estado vendiéndole su vida a su empresa, y esa era la única venta que jamás debería haber hecho. Rediseñó su estructura de liderazgo, delegó la operación completa a un equipo directivo que él mismo había formado durante años. Cuando regresó, lo hizo no para retomar el control, sino para actuar como guía estratégico, dejando que las personas que había formado cometieran sus propios errores y alcanzaran sus propias victorias. Exiguino. El legado. A los 55 años, Julián poseía una fortuna que lo colocaba entre los empresarios más influyentes de la región. Pero su vida cotidiana era sorprendentemente simple. Había entendido que el lujo excesivo es ruido que impide escuchar la voz de la intuición. Su verdadera riqueza era el silencio de una tarde sin compromisos, la libertad de elegir sus batallas y la paz de quien sabe que su nombre vale lo mismo que su palabra. Dedicó años a construir un sistema de becas que no pedía notas perfectas, sino evidencia de hambre y resiliencia. Financió escuelas de negocios para personas de bajos recursos donde el currículo principal no era la contabilidad, sino la psicología de las ventas y la ética del servicio. Quería democratizar la habilidad que lo había sacado de la miseria. Cuando una crisis geopolítica global provocó una caída drástica en los mercados financieros, Julián no vendió nada. Al contrario, compró más. Sus socios lo miraban con incredulidad mientras él les explicaba con calma que el mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes y que las empresas que poseían seguían teniendo los mismos activos, las mismas personas brillantes y los mismos clientes leales. El precio de la bolsa era solo una opinión temporal y ruidosa.
2 años después, cuando el mercado se recuperó y alcanzó nuevos máximos, la fortuna de Julián se había duplicado. Para él era casi anecdótico. Un día visitó la escuela que había fundado en el barrio donde creció. Una niña de unos 10 años le preguntó si era cierto que alguna vez había sido pobre. Julián se arrodilló para quedar a su altura, le mostró las palmas de sus manos y le dijo que nunca había sido pobre, que hubo un tiempo en que no tenía dinero, lo cual era algo completamente diferente. Le explicó que la verdadera pobreza es la falta de visión y de valentía para pedirle a la vida lo que uno merece. La niña lo escuchó con los ojos muy abiertos. Julián supo que esa conversación de 5 minutos era la venta más importante que había hecho en mucho tiempo. 17. El círculo que se cierra. Un invierno. Julián regresó al lugar donde todo comenzó. Fue solo, sin asistentes ni escoltas. La vieja distribuidora de materiales ya no existía. En su lugar había un centro cultural moderno con talleres de arte y una biblioteca pública, financiado, irónicamente, por una de sus propias fundaciones. Se sentó en un banco de madera y cerró los ojos. Pudo sentir de nuevo el peso de las cajas, el frío de los galpones antes del amanecer, el olor del asfalto mojado, la angustia específica de no saber si tendría para cenar. Pero esta vez esos recuerdos no traían dolor. Traían una gratitud densa y tranquila, la gratitud de quien comprende que cada momento difícil fue la inversión exacta necesaria para comprar la sabiduría que ahora poseía. Comprendió que la vida siempre nos está vendiendo algo. Nos vende desafíos para que crezcamos, nos vende silencios para que escuchemos nuestra alma, nos vende fracasos para que aprendamos a calibrar mejor el siguiente intento. El secreto de su riqueza no había sido la inteligencia ni la suerte. Había sido la capacidad de aceptar cada trato que la vida le ofrecía, incluso los que venían envueltos en el papel amargo de la derrota. En sus últimas conferencias públicas, Julián empezaba siempre con la misma historia, la del joven bajo la lluvia con los zapatos gastados. No lo hacía para impresionar, ni para provocar lástima. Lo hacía para recordarles a todos que la maestría no nace en la comodidad, nace en la fricción, y que el arte de vender es, en última instancia, el arte de creer tanto en algo que el mundo no tenga otra opción que creerlo contigo. La riqueza no es el punto final del viaje, es la libertad de seguir viajando hacia horizontes cada vez más amplios. Julián lo había aprendido de la única manera en que se aprenden las cosas que valen la pena, viviéndolo, perdiéndolo, reconstruyéndolo y compartiéndolo. El arte de venderlo hizo rico, el arte de invertirlo hizo libre, el arte de darlo hizo eterno. Y en algún lugar de la ciudad, en este mismo momento, hay un joven cargando bultos bajo el sol, con las manos endurecidas y el corazón lleno de preguntas. Si algún día encuentra la forma de leer esta historia, que sepa que el único límite real que existe es el que uno acepta como definitivo. Que la habilidad de comunicar valor es la llave maestra de cualquier candado social, y que la abundancia no es un destino reservado para los privilegiados, es el resultado inevitable de quien aprende a servir con excelencia, a escuchar con genuina atención y a ofrecer sin miedo y sin vergüenza el mejor de sí mismo al mundo.